Hola, bienvenidos a mi canal de 3 Crochet. Hoy vamos a hacer una blusa o cardigan con cuello camisa usando este hilo de Yanspiration Caron All Day Cotton, que es 100% algodón mercerizado. Tiene un grosor de 4 en color kiwi y vamos a usar un gancho de 4.50 milímetros. Aquí debajo en la descripción encontrarás toda la información de los materiales. Y si te gusta el contenido, te invito a suscribirte, es completamente gratis, a dar like, compartir y seguirme en Instagram de 3 Crochet. También puedes adquirir algunas de mis piezas en d3label.com. Y si quieres apoyar el canal, te puedes hacer miembro por $1.99 y con eso ayudas a su crecimiento. Hoy vamos a tejer un punto múltiplo de 3, pero tenemos que tener casitas de 10 en 10 más 9. Así que para lograr el ancho total del frente y la espalda debemos tejer 10 casitas más 10 casitas más 10 casitas, así sucesivamente, y al final agregarle 9 casitas. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de cadenas y casitas para varias tallas. El tutorial de hoy va a ser para una talla large X large. Vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer las cadenas. Yo voy a hacerles una muestra de 93 cadenas para tener 29 casitas. Ya tengo la cantidad de cadena que necesito. En este caso van a ser 93 cadenas para esta muestra. Y entonces ahora para todas las tallas vamos a hacer igual. Vamos a tomar aquí hilo y vamos a contar 8 puntos de cadena. Y en el noveno hacemos punto alto. 2 cadenitas, tomamos hilo y nos vamos a saltar 2 puntos de cadena, y en el tercero punto alto. 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto punto alto. Así vamos a continuar por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 cadenas, tomando hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto de cadena punto alto. Así nos ha quedado. Aquí vamos a contar. No importa la talla, siempre tenemos que tener casitas de 10 en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos hilo, giramos el trabajo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto, igual que en la vuelta anterior, solo que ahora estamos tejiendo aquí sobre los puntos altos. 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, así hasta tener 4 casitas. Todas las tallas igual. En la segunda vuelta vamos a comenzar haciendo lo mismo, 4 casitas, y en el quinto punto de casita comenzamos a hacer el punto popcorn, que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hacemos una cadena, tomamos hilo y en el espacio de las cadenas hacemos 5 puntos altos. Ya tenemos 4, vamos a hacer el quinto punto alto y ahora dejamos la gasita ahí en espera y nos vamos aquí sobre el primer punto alto que hicimos en el espacio de las 2 cadenas, en el primer punto alto del grupito de 5. Ahí por debajo de la V introducimos el gancho, tomamos la gasita y la pasamos por ese primer punto alto. Hacemos una cadena, tomamos hilo y hacemos punto alto sobre punto alto para que nos quede el punto popcorn en el centro de la casita. Entonces ahora vamos a continuar haciendo casitas hasta tener 9 casitas. Y les muestro, tengo
4 casitas, el punto popcorn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casitas. Y ahora en la casita número 10 de la vuelta anterior voy a ubicar otro punto popcorn, que lo vamos a hacer haciendo una cadena, y vamos a hacer en ese espacio de las dos cadenas 5 puntos altos nuevamente. Vamos a hacer el último. Dejamos la gasita en espera y nos vamos sobre el primer punto alto del grupito de 5. Tomamos la gasita y pasamos esa gasita por el primer punto alto, una cadena, y volvemos a hacer punto alto sobre punto alto. Y vamos a continuar ahora haciendo 2 cadenas y punto alto sobre punto alto hasta tener nuevamente 9 casitas. Ya tenemos las 9 casitas y ahora vamos a ubicar otro punto popcorn. Que se hace haciendo los 5 puntos altos en el espacio de las dos cadenitas. Dejamos la gasita en espera, nos vamos sobre el primer punto alto del grupito de 5 y tomamos la gasita y la pasamos por ese primer punto alto. Hacemos una cadenita, tomamos hilo y hacemos punto alto sobre punto alto. 2 cadenas, punto alto sobre punto alto. 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a saltar aquí 2 puntos, y en el tercer punto vamos a hacer un punto alto. De esta forma nos tiene que quedar al final con 4 casitas para todas las tallas, porque estamos haciendo casitas de 10 en 10 más 9, y entonces siempre nos va a quedar de esta forma: 4 al principio, punto popcorn y 4 casitas al final. Hemos finalizado igual que comenzamos. Vamos a comenzar la tercera vuelta haciendo 5 cadenas. Tomamos hilo, giramos el trabajo y hacemos punto alto sobre punto alto. 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. 2 cadenas, punto alto sobre punto alto. 2 cadenas, punto alto sobre punto alto. Aquí donde tenemos el porcón también hacemos 2 cadenas y punto alto sobre el punto alto. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta y 2 vueltas más. Hemos finalizado las 3 vueltas de punto casita y he comenzado la sexta vuelta. Aquí se los muevo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La sexta vuelta y he hecho 9 casitas. Vamos ahora aquí a hacer un punto popcorn en la casita número 10. Hacemos una cadenita y 5 puntos altos en el espacio de esas 2 cadenas. Dejamos la gasita en espera, nos vamos a pasar el gancho por debajo del primer punto alto, tomamos la gasita y pasamos. Ahí nos deslizamos y ahora hacemos una cadenita y punto alto sobre punto alto, y continuamos haciendo 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, así hasta tener nuevamente 9 casitas, y en la décima la volvemos a rellenar con un punto popcorn. Ya finalicé los 9 puntos casita y ahora en el décimo nos toca hacer otro punto popcorn. Una cadena, 5 puntos altos en ese espacio de las 2 cadenas. Dejamos la gasita en espera, nos vamos al primer punto alto, tomamos la gasita, la deslizamos por ese punto alto, una cadena y punto alto sobre punto alto. Y ahora continuamos tejiendo así: 1, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto. Ya finalicé esta vuelta con 9 casitas y la hemos terminado igual que comenzamos, con 9 casitas. Siempre vamos a finalizar igual que comenzamos. Entonces ahora, como ven, estamos intercalando así los puntos popcorn. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de punto casita y nos vamos a encontrar en la cuarta vuelta. Y aquí finalicé
la primera, la segunda y la tercera vuelta de casitas después de la vuelta del punto popcorn. Y ahora aquí comencé la siguiente vuelta, la cuarta vuelta después de este punto popcorn, y solo he hecho 1, 2, 3 y 4 casitas. Y ahora vamos a ubicar el punto popcorn en el quinto punto casita, igual que lo hicimos aquí en la segunda vuelta. Ya de ahora en adelante vamos a ir alternando las vueltas. Vamos a hacer siempre la vuelta del punto popcorn en el cuarto punto de casita, dejamos 3 vueltas de punto casita, y en la siguiente vuelta comenzamos a hacer el punto popcorn pero en la casita número 10. Después hacemos 1, 2, 3 casitas, y en la cuarta vuelta comenzamos a hacer el punto popcorn en el quinto punto casita. Después haríamos 3 vueltas de punto popcorn, y en la siguiente la comenzaríamos a hacer en el 10º punto. Así siempre finalizando igual que comenzamos. Entonces vamos a darle el largo que necesitemos, alternando las vueltas hasta lograr el largo que necesitemos antes de llegar a la sisa. Aquí les muestro el trabajo más avanzado. Le he dado 25 vueltas que me representan 41 centímetros de largo. Entonces ahora tenemos que dividir los paneles del frente y la espalda. Para esta talla large XL vamos a tener 13 casitas. Desde aquí contando 13, ponemos un marcador, contamos 13 en la espalda y ponemos el marcador para enfrentarlas así de esta forma. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Contamos 13 casitas, ponemos un marcador y contamos 13 casitas en la espalda y los enfrentamos de esta forma para tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casitas para la abertura del cuello. Aquí yo les voy a estar dejando la cantidad de casitas en total para las tallas. En este caso yo tengo un total de 59 casitas. Les voy a dejar la cantidad de casitas que tenemos en la espalda. En este caso son 33 casitas. Después les voy a dejar las casitas que necesitamos para los paneles del frente, que en este caso son 13 y 13. Y también les voy a dejar la cantidad de casitas que necesitan para la abertura del cuello, que son en este caso 7. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo siguiendo la secuencia, pero solo desde aquí hasta donde tenemos el marcador. Entonces aquí teníamos el punto popcorn. En mi caso eso va a depender y variar según la altura que ustedes le den a la pieza. Entonces ahora tenemos que fijarnos en la vuelta que paramos de tejer, y yo tengo 2 vueltas de casitas. Tendría que hacer la tercera vuelta de casitas hasta aquí, y en la cuarta vuelta es que voy a comenzar a hacer la secuencia del punto popcorn. He finalizado la primera vuelta del punto casita en este panel. La he finalizado donde tengo el marcador, y ahora nos toca ubicar el punto popcorn en esta vuelta. Aquí tenemos 1, 2 y 3. En la cuarta vuelta es donde siempre ubicamos el punto popcorn. En la vuelta anterior del punto popcorn lo teníamos ubicado en el 10º punto de casita. Así que ahora nos toca ubicarlo en el quinto punto de casita. Entonces vamos a continuar haciendo casitas hasta que nos queden 5 puntos casitas. Ya tenemos los 5 puntos casitas y aquí lo tenemos que ubicar en el quinto. Recuerden que siempre ahora la referencia va a ser siempre desde el escote hacia la sisa, donde tenemos que seguir la secuencia, porque si no aquí no nos coincidiría. Y cuando trabajemos de este lado siempre la referencia la vamos a buscar desde el escote hacia la sisa igual. Entonces en este punto vamos a ubicar el punto popcorn haciendo una cadena y 5 puntos altos. Ya tenemos los 5 puntos altos. Dejamos en espera la gasita, pasamos el gancho por debajo del primer punto alto que hicimos en el grupito de 5, deslizamos el punto en ese punto, hacemos una cadena y punto alto sobre punto alto.
Y ahora continuamos haciendo 2 cadenas y punto alto sobre punto alto para finalizar estas 4 casitas. Se los muestro cómo es que nos ha quedado para seguir la secuencia. Entonces ahora tendríamos que hacer 3 vueltas de casitas y después en la cuarta vuelta es donde vamos a ubicar el punto popcorn, pero en la siguiente vuelta lo ubicaríamos desde el escote hacia la sisa en el 10º punto de casita para seguir la secuencia. Ve, aquí nos queda paralelo con este, después hacemos 3 vueltas de punto casita y en la cuarta vuelta tendría que quedarnos paralelo con este y así sucesivamente hasta alcanzar la sisa que necesitamos. Yo les voy a estar dejando aquí una sisa de 20 centímetros porque después vamos a estar cerrando con el punto casita y nos van a aumentar a 2 centímetros. Entonces vamos a finalizar este panel y cuando lo terminemos nos volvemos a encontrar. Les muestro cómo hemos avanzado el panel del frente. Le he dado 11 vueltas para tener esos 20 centímetros de sisa. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo en este otro lado, pero como aquí habíamos comenzado desde el centro hacia la sisa, aquí vamos a comenzar desde la sisa hacia el escote, hacia el centro. Entonces vamos a abrir la pieza, vamos a ubicar aquí atando hilo donde tenemos el marcador y vamos a comenzar a tejer casitas. Aquí en esta vuelta nos tocaría hacer la vuelta de casitas y en la siguiente ubicaríamos el punto popcorn. En esa vuelta nos tocaría ubicarlo en el 5º punto de casita para que nos quede paralelo con este y así sucesivamente siguiendo la secuencia igual que lo hicimos de este lado. Entonces cuando finalicemos este panel nos volvemos a encontrar. Finalizado ya este panel, los dos tienen la misma cantidad de vueltas, 11 vueltas y como ven nos quedan en los dos lados igual el diseño del punto popcorn. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo en la espalda. Para ello vamos a girar el trabajo por el revés. Solo vamos a abrir así la pieza. Aquí tenemos el revés, que es donde está abultadito el punto, y el derecho es por donde vemos la cadena. Como estamos girando, así por eso este es el revés, que nos queda hacia la parte de adentro de la pieza. Entonces aquí vamos a atar hilo después del marcador. Entonces vamos a tejer desde un punto alto después del marcador de este lado hasta un punto alto antes del marcador. Aquí un punto después y aquí un punto antes. Vamos a tejer de aquí a aquí, siguiendo la secuencia, dándole la misma cantidad de vueltas que hicimos en los paneles del frente. En mi caso fueron 11 vueltas, así que voy a dar 11 vueltas. Y les muestro cómo nos ha quedado el panel de la espalda. Hemos seguido la secuencia en toda la pieza. Aquí tenemos el panel del frente. Tenemos la misma cantidad de vueltas en los 3 paneles, los 2 del frente y el de la espalda. Ya he colocado la pieza por el derecho y así nos ha quedado. Como aquí en la sisa dejamos una casita sin tejer, hicimos un punto alto de este lado y un punto alto de este otro lado, se ha disminuido una casita aquí en lo que es la abertura del cuello. Tenemos una casita menos en este lado y una casita menos en este otro lado. Teníamos antes 7 y ahora tenemos 5. Entonces ahora vamos a comenzar a cerrar la blusa por el derecho. Aquí yo había dejado una hebrita de hilo. Si ustedes la cortaron, atan una hebrita de hilo para comenzar a cerrar con el punto casita. Ahora aquí vamos a introducir el gancho en la gasita en la cual estábamos tejiendo. Yo quité el marcador, voy a subir con 1 y 2 cadenas. Voy a tomar hilo y voy a irme aquí al tercer punto de cadena. 1, 2, aquí en el tercero voy a introducir el gancho, voy a hacer un punto alto. Estábamos separando las casitas con 2 cadenas, entonces hacemos 2 cadenitas. Tomamos hilo y ahora vamos a irnos de este lado y hacemos sobre el punto alto siguiente un punto alto. Tomamos hilo, nos vamos al lado opuesto y sobre el siguiente punto alto hacemos punto alto,
separamos con 2 cadenas, tomamos hilo, nos vamos de este lado y hacemos punto alto sobre punto alto. Tomamos hilo, nos vamos al lado contrario y sobre el siguiente punto alto, aquí tenemos las 2 cadenas, sobre el punto alto hacemos punto alto. Separamos con 2 cadenas, tomamos hilo, nos vamos de este lado sobre el punto alto y hacemos punto alto. Tomamos hilo, nos vamos al lado contrario. Ve, aquí tenemos la casita, las 2 cadenas sobre el punto alto siguiente. Hacemos punto alto, separamos con 2 cadenas y así vamos a continuar hasta llegar al marcador. Finalizando el cierre del hombro, aquí tengo 2 cadenas. Me voy al tercer punto de cadena de este lado y hago un punto alto. Tomo hilo y me voy sobre el marcador y ahí voy a hacer el último punto alto. Corté el hilo y aseguro. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo en el otro hombro. Aquí les muestro cómo nos quedó cerrado en los hombros por la parte del derecho y nos ha aumentado a 22 centímetros. Teníamos 20 centímetros, ahora tenemos 22 centímetros de sisa. Para comenzar a hacer la manga vamos a atar hilo. Aquí donde teníamos la casita donde conectaba el frente y la espalda, lo podemos hacer sobre el marcador o en el punto después, igual que yo. Y también vamos a poner un marcador donde tenemos la unión del hombro para poder guiarnos y hacer un punto popcorn, 2 casitas antes y un punto popcorn, 2 casitas después del centro. Donde mismo até el hilo, ahí voy a subir con 5 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos aquí a la unión y hacemos un punto alto. Recuerden que necesariamente no les va a quedar el punto popcorn aquí en todas las tallas. Esto es en esta talla que nos coincide aquí en el borde. Eso es para que ustedes no se preocupen. Eso es dependiendo el size que estemos haciendo. Hacemos 2 cadenitas de separación y ahora vamos a hacer el punto alto aquí en la unión de la casita, donde tenemos ahí la casita. Para hacer otra casita hacemos 2 cadenas y punto alto en la unión de la casita, y así vamos a hacer hasta 2 casitas antes de la unión del hombro. Estamos aquí en la unión del hombro, nos faltan 2 casitas y en esta casita vamos a hacer aquí una cadena y 5 puntos altos. Ya tenemos los 5 puntos altos, dejamos la gasita en espera y nos vamos al primer punto alto del grupito de 5, introducimos el gancho y pasamos esa gasita por ese primer punto alto. Hacemos una cadena y punto alto aquí en la unión para que nos quede el punto popcorn en el centro de la casita. Continuamos haciendo 2 cadenas, punto alto aquí donde tenemos el marcador, dos cadenas, punto alto aquí en la unión, una cadenita, y ahora vamos a hacer el punto popcorn haciendo 5 puntos altos. Realizados los puntos altos, dejamos la gasita en espera, nos vamos al primer punto alto del grupito de 5, tomamos la gasita y nos deslizamos en el primer punto alto, una cadenita, y hacemos otro punto alto en la unión. Y ahora vamos a continuar separando con 2 cadenas y punto alto en las uniones para hacer casitas, así hasta el final de esta vuelta. A finalizar esta vuelta con 2 cadenas y nos vamos a deslizar en el tercer punto de cadena. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora vamos a girar el trabajo. Siempre que hagamos la vuelta de las casitas solamente la vamos a trabajar por el revés. Entonces hacemos punto alto sobre el siguiente punto alto, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto,
Así vamos a hacer por toda la vuelta. En esta vuelta no vamos a hacer punto popcorn. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 cadenas y deslizándonos aquí en el tercer punto de cadena. Subimos igual con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y esta vuelta la vamos a hacer por el derecho. Nos vamos aquí sobre el punto alto y hacemos punto alto, 2 cadenitas, punto alto sobre punto alto, así hasta llegar a la altura del punto popcorn que tenemos en el hombro. Ya he llegado aquí donde había hecho el punto popcorn en la manga y ahora nos toca hacer otro punto popcorn. Vamos a hacer una cadena y 5 puntos altos en ese espacio de las 2 cadenitas. Dejo la gasita en espera, me voy al primer punto alto, tomo la gasita, deslizo sobre ese primer punto alto una cadenita y punto alto sobre punto alto. 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto y ahora aquí tenemos el popcorn, una casita y ahora nos toca hacer otro punto popcorn, una cadena y hacemos nuevamente 5 puntos altos. Tenemos los 5 puntos altos, dejamos la gasita en espera, nos vamos al primer punto alto, tomamos la gasita y nos deslizamos por ese primer punto, una cadena y punto alto sobre punto alto, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto, y así es como nos tiene que quedar en la manga. Vamos a ir alternando una vuelta por el derecho el punto popcorn, que lo vamos a hacer 2 casitas antes de la unión del hombro, después alternamos una vuelta por el revés de casita y en la siguiente vuelta hacemos el punto popcorn por la parte del derecho. Ya después que hagamos esta primera vuelta ya nos va a ser muy fácil. La idea es de estar girando para que cuando lleguemos a la unión de la sisa no nos quede inclinado el cierre, sino que nos quede completamente recto. Entonces así vamos a ir alternando estas 2 vueltas por el derecho y por el revés, una con punto popcorn y una casita, hasta alcanzar el largo de la manga que necesitemos. He finalizado la manga con 24 vueltas para tener 44 centímetros de largo y la terminé con una vuelta de puntos bajos y los hice en los espacios de las 2 cadenitas, 2 puntos bajos, así por toda la vuelta. Ahora vamos a atar hilo aquí donde tenemos la esquinita para darle una vuelta de puntos bajos. Vamos a darle esa vuelta de puntos bajos alrededor de toda la pieza hasta llegar a la esquina del otro lado. Entonces aquí ya yo tengo atada la hebrita de hilo y voy a subir ahí con una cadena y un punto bajo en ese mismo lugar y voy a hacer otro punto bajo y me voy al espacio de las otras 2 cadenitas y voy a hacer 2 puntos bajos. Así voy a continuar haciendo 2 puntos bajos en los espacios de las 2 cadenas. Si ustedes ven que le queda muy apretado el trabajo, pueden darle 2 puntos bajos y un punto bajo sobre el punto alto. Entonces vamos a continuar esta vuelta de puntos bajos hasta llegar al otro lado. Ya he finalizado toda la vuelta de puntos bajos en la parte baja y aquí he hecho mis 2 últimos puntos bajos, pero voy a continuar tejiendo una vuelta de puntos bajos en la solapa. Pero primero necesitamos definir la profundidad del cuello. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medida para varias tallas. Para esta talla yo voy a dejar 13 centímetros desde aquí donde tenemos la unión del hombro, que van a representarme esos 13 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casitas. He puesto el marcador aquí en la unión de un lado y del otro. Entonces voy a subir con puntos bajos hasta donde tenemos el marcador. Aquí en la esquinita yo voy a continuar ahora tejiendo y voy a hacer el punto bajo en el tercer punto de cadena. Aquí voy a introducir el gancho
y voy a hacer el punto bajo. Voy a subir con una cadena y aquí voy a tomar este punto bajo y ahí voy a hacer un punto bajo para hacer la esquinita, y aquí en el espacio voy a hacer 2 puntos bajos. De esta forma logramos una esquina. Entonces así voy a continuar haciendo 2 puntos bajos en los espacios de los puntos altos. Si también ven que le queda muy apretado, pueden hacerle 3 puntos bajos, 2 en el espacio y 1 sobre el punto alto. Ya he llegado donde tengo el marcador para darle la profundidad aquí al cuello. He hecho 2 puntos bajos y aquí sí voy a hacer un punto bajo donde tengo el marcador en la unión. Así, de esta forma. Entonces ahora subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahí mismo voy a hacer el primer punto bajo de esta segunda vuelta, y así vamos a continuar dando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta, hasta la esquinita, solo hasta aquí. Vamos a hacer el último punto bajo en la esquinita y ahora subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahí en ese mismo punto hacemos el primer punto bajo de la tercera vuelta de la solapa, y así vamos a continuar ahora haciendo puntos bajos hasta lograr el ancho de solapa que necesitemos. He finalizado las 8 vueltas de puntos bajos en la solapa y ahora voy a comenzar a hacer una vuelta de puntos deslizados. Para ello voy a subir aquí con una cadena, voy a girar el trabajo y en este mismo punto voy a introducir el gancho y voy a deslizarme, y me voy a deslizar punto por punto. Introduzco el gancho, saco y me deslizo, introduzco el gancho, saco y me deslizo, y así voy a continuar hasta llegar al marcador. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos en el último punto bajo. Corte el hilo, aquí ajusto y después esta hebrita la vamos a ir escondiendo por la parte del revés. Ya terminamos esta solapa, que es donde vamos a colocar los botones, pero primero vamos a atar hilo donde tenemos el marcador en la profundidad del cuello, porque en este lado habíamos comenzado desde la parte baja hacia el cuello y aquí tenemos que comenzar desde el cuello hacia la parte baja para seguir la misma secuencia. Ate el hilo donde tengo el marcador en el cuello y entonces ahí vamos a subir con una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo y vamos a esconder esta hebrita según vamos haciendo los 2 puntos bajos en el espacio de las casitas. Así vamos a continuar dándole 4 vueltas. En la quinta vuelta nos vamos a encontrar para hacer los ojales. Ya le he dado las 4 vueltas de puntos bajos y ahora voy a comenzar la quinta vuelta, pero primero vamos a ubicar los espacios donde vamos a poner los ojales. Entonces yo me he ido aquí a la parte baja y he contado 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto bajo he puesto el marcador y después he estado separando entre ojal y ojal 9 centímetros, que van a ser 10 puntos bajos, 10 puntos bajos, 10 puntos bajos y 10 puntos bajos. Y aquí al final me quedaron igual 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Eso va a depender también el largo que le hayan dado a la pieza. Vamos a comenzar la quinta vuelta donde vamos a colocar los ojales. Vamos a subir con una cadena y punto bajo sobre punto bajo, así hasta un punto antes del marcador. Ya estamos un punto antes del marcador. Ahora voy a hacer el espacio donde voy a hacer el ojal. Hago 2 cadenitas, me salto el punto donde está el marcador y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. De esta forma ya tengo el primer ojal. Nos tenemos que asegurar que el botón pase. Si van a usar un botón más grande, les recomiendo hacer más cantidad de cadenas y aquí debajo nos saltamos más puntos hasta que pase el botón. Entonces vamos a continuar ahora haciendo puntos bajos así hasta un punto antes del siguiente marcador. Estoy aquí antes del marcador,
repito 2 cadenitas para darle espacio al ojal, me salto este punto y en el siguiente punto bajo y he hecho el segundo ojal. Y así vamos a continuar hasta hacer todos los ojales que necesitemos. Ya finalicé esta quinta vuelta de puntos bajos donde colocamos los ojales y ahora vamos a comenzar la sexta vuelta. Vamos a girar el trabajo y hacemos punto bajo, así hasta llegar al espacio de las 2 cadenitas. En el espacio de las 2 cadenas solo voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto bajo, y así vamos a continuar por toda esta vuelta haciendo puntos bajos y un punto bajo en el espacio de el ojal. Si ustedes creen que le queda muy ajustado, le pueden colocar aquí en el espacio de las 2 cadenas 2 puntos bajos para que les pase cómodamente el botón. Ya finalizamos la sexta vuelta y ahora vamos a continuar haciendo 2 vueltas de puntos bajos. Cuando finalicemos la octava vuelta de puntos bajos, en este caso para esta talla, vamos a hacer la última vuelta de puntos deslizados igual que lo hicimos en el otro lado. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a irnos al siguiente punto bajo y nos deslizamos así por toda esta vuelta. Así nos han quedado las solapas y hemos sobrepuesto una sobre otra para ahora colocar los botones. Podemos aquí con un marcador o con la misma aguja pasar el hilo para saber dónde tenemos que colocar el botón. Yo voy a estar usando este botón. Les voy a mostrar cómo pasa fácilmente por el ojal. Entonces así los vamos a estar colocando y vamos a usar una hebra de hilo para ajustarlo del mismo color. Entonces cuando hayamos colocado todos los botones nos volvemos a encontrar. Les muestro cómo hemos colocado todos los botones, así nos ha quedado. Ustedes pueden colocárselo antes o después de hacer el cuello. Ahora yo los voy a desabotonar para hacerle la vuelta aquí del cuello camisa. Ahora vamos a atar hilo donde tenemos el marcador a la altura, pero en la primera vuelta de puntos bajos que hicimos. Y ahí voy a subir con una cadenita y en ese mismo punto un punto bajo. Entonces aquí en la unión donde tengo el marcador voy a hacer un punto bajo y en el espacio de las casitas voy a hacer 2 puntos bajos, así hasta llegar a la altura del hombro, aquí donde tenemos la unión. Ya estoy en una casita antes de la unión y vamos a hacer ahí en ese espacio 3 puntos bajos. Tenemos la unión y después en la siguiente casita después de la unión vamos a hacer nuevamente 3 puntos bajos. En el resto de las casitas hacemos 2 puntos bajos y cuando lleguemos al otro hombro en la unión repetimos lo mismo, 3 puntos bajos antes y 3 puntos bajos después de la unión. Estamos del otro lado del cuello, he hecho 2 puntos bajos en el espacio, uno en la unión y ahora voy a hacer el último en el primer punto bajo que hice en la solapa, en la primera vuelta de los puntos bajos de la solapa. Entonces ahora subimos con una cadena, giramos el trabajo y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo y así vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda la vuelta. Después vamos a regresar con otra vuelta de puntos bajos, así hasta alcanzar el ancho de el cuello que necesitemos. Aquí les muestro cómo nos ha quedado el cuello desabotonando el primer botón. Como ven, tiene una estructura muy bonita. También lo podemos usar completamente cerrado, poniendo solapa sobre solapa. Y también queda muy bien. Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme hasta el final de este tutorial. Hoy hemos tejido
esta hermosa blusa o cardigan con cuello camisa, que aquí la pueden ver en la modelo en la talla small medium. Espero que les haya gustado y que se animen a tejerla. Me encantaría ver sus trabajos. En Instagram me encuentran como De3 Crochet, y si quieren adquirir estas piezas también las tengo disponibles en mi página web de 3label.com. Nos vemos pronto. Bye bye.